¿Qué tal? Buenas tardes, soy Marlene Ceballos y en nombre de Globalinks me complace darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Por qué las pruebas de hackeo ético no son suficientes para proteger mi empresa? Contaremos con la participación de dos de nuestros consultores, Eric Miguel, a quien ya ven en pantalla, y Ángel Cruz. Eric cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios de consultoría, de gerencias de TI y gestión de proyectos. Ha dirigido proyectos de desarrollo e implementación de mejores prácticas, sistemas de gestión de servicios, seguridad de la información, continuidad de negocio, infraestructura y capacitación. Por otro lado, Ángel es ingeniero en sistemas computacionales, especializado en TI con experiencia en temas de seguridad de información, continuidad de negocio, gestión de vulnerabilidades, por mencionar algunos. Y antes de comenzar, como siempre, me gustaría recordarles que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado Preguntas y Respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas para el tema que se estará exponiendo. Para cualquier otra duda que tengan relacionada con cursos, fechas, información en general, sería en el chat normal, por favor. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Eric, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Esperemos que todos estén muy bien. Bueno, hoy tenemos una plática muy importante y muy interesante sobre por qué las pruebas de hackeo ético o las pruebas de pentest no son suficientes para la seguridad de mi empresa. Bueno, primero vamos a hablar rapidísimo de lo que es un análisis de pruebas de penetración. Eh, Ya es muy conocido por la mayoría de la gente que es una prueba de penetración o un análisis de vulnerabilidades. Son evaluaciones que se hacen a la seguridad cibernética y lo que se pretende es simular un ataque lo más parecido a un escenario real para identificar vulnerabilidades, para identificar huecos de seguridad, para identificar debilidades en la seguridad. En la seguridad de los sistemas, de las aplicaciones, de las redes, de los activos de información de la empresa. Y la idea pues es encontrarlas antes de que un cibercriminal las encuentre y las aproveche y me robe información u obtenga alguna ganancia con la información que me ha robado a mí. Algunos cibercriminales lo hacen por simple diversión, pero bueno, otros tantos lo hacen con fines de lucro, con el fin de secuestrar mi información y pedirme un rescate monetario por esa información. Eh, Quien hace estos ejercicios es definido como hacker blanco, porque hay hackers negros o de sombreros negros y de sombreros grises. El hacker blanco es el hacker bueno, es el hacker ético. El hacker negro es el cibercriminal o el ciberdelincuente y el hacker de sombrero gris, pues a veces actúa como hacker bueno o hacker blanco y a veces como hacker negro, dependiendo de los intereses para él en ese momento. Pero bueno, quien hace este ejercicio de hackeo ético es un hacker bueno, eh, que hace lo mismo que un hacker negro, intenta romper la seguridad de la información para así descubrir qué vulnerabilidades y qué puntos débiles existen en la infraestructura. Y ahorita vamos a decir infraestructura para decirlo en general, porque repito, son los sistemas, las redes, los datos, las bases de datos, etcétera, etcétera. Eh, Las pruebas de hackeo ético o los análisis de vulnerabilidades son nuestra primera defensa porque nos permite encontrar, ya decíamos, cuáles son los huecos de seguridad. El propósito es que se identifiquen vulnerabilidades antes de que un atacante lo haga y las aproveche y me dañe. Y también el resultado de estas pruebas debe de servir debe de servirme para diseñar las nuevas medidas de mitigación ante posibles ataques. Evidentemente, después de que yo hago este análisis, obtengo un resultado
Y cuando yo encuentre huecos de seguridad, pues ya sé en dónde debo de tomar medidas o dónde debo de poner controles de seguridad. Eh, el objetivo principal de una de estas pruebas, pues, es identificar esos huecos para que yo sepa en dónde tengo que hacer remediaciones. Otro de los objetivos es evaluar la efectividad de las medidas actuales de seguridad que yo tengo en la infraestructura. Saber si resisten un ataque. Eso, bueno, el saber qué es lo que está bien también es un buen referente para mí, saber qué es lo que sí funciona bien en mi seguridad y qué debo de mantener así. Y también otro punto, me permite a mí priorizar las amenazas, o sea, ya encontré cuáles son los huecos de seguridad, voy a suponer que son 20. De esos 20, ¿cuáles son los prioritarios? O sea, ¿cuáles se deben de atender primero? ¿Cuáles son los más graves, como quieran llamarlos, los más críticos, los más importantes? Para cada organización, no es lo mismo para todas las organizaciones las amenazas. Depende de a qué me dedico yo. Es, depende de a qué me dedico, es la prioridad que debo de definir para mis amenazas. ¿Qué es más importante para mí proteger? Eh, ¿Quién debe de realizar un pentest? Bueno, lo puede realizar un equipo de seguridad interno de la empresa, sí, siempre que tenga los conocimientos, todos los conocimientos para hacerlo. Eh, y lo pueden hacer principalmente consultoras de seguridad que se dedican a este tipo de servicios, que además de que cuentan con la experiencia, cuentan con consultores con los conocimientos suficientes y bueno, y tienen detrás toda una infraestructura para poder realizar este tipo de pruebas. Eh, en muchas organizaciones es un equipo interno el que hace estas pruebas, pero también hay que eh, definir o entender si es correcto que un equipo interno las haga. ¿Por qué? Porque si ese equipo es el que me da soporte, tal vez yo lo haga por ahorrar recursos y dinero, tiempo, lo que ustedes quieran, pero si ese equipo es el que le da soporte a mi seguridad, pues puede estar un poquito comprometido el resultado de esa seguridad, porque si yo soy el responsable de la seguridad y hago este ejercicio, pues no voy a mostrar todo que digamos, ¿no? A lo mejor voy a escoger 5 huecos que no sean muy importantes y esos son los que voy a reportar. Y los otros graves, pues no los reporto, pero sí tal vez yo ponga una remediación, los arregle, pero debería yo de reportarlos. O sea, es mejor un equipo de consultores externos porque ahí no hay un conflicto de interés. Bueno, hay limitaciones en los pentes, sí hay limitaciones. A veces no tienen que ver necesariamente con la naturaleza del pente, sino con otros factores. Pero bueno, vamos a decir aquí de qué se trata. Eh, un pentest, la parte estática se refiere a que un pentest o una prueba proporciona una instantánea de la seguridad en un momento específico. O sea, yo en este momento hago la prueba, esta prueba se termina el viernes y es una foto de cómo, de cuál es el estado de la seguridad dentro de la empresa. Bueno, si para el lunes surge una nueva vulnerabilidad y me afecta a mí, esa nueva vulnerabilidad ya no se va a presentar en ese pentest. Esto no quiere decir que los pentest no tengan una ventaja o no sean buenos. No, lo que queremos decir es que si hay una nueva vulnerabilidad en el mundo tecnológico, pues un pentest ya no la va a poder detectar o identificar cuando se esté haciendo. O sea, esto ya es posterior a terminar con el pentest. Eh, la evolución constante de amenazas también es una limitante para los pentest. Bueno, está relacionado con lo que acabamos de explicar. El panorama de las amenazas cibernéticas cambia rápidamente, de un día para otro, incluso de un momento para otro, por lo que un pentest no va a garantizar una protección a largo plazo. Yo lo hago hoy
y puede ser que esos resultados y esas remediaciones que yo voy a hacer después me sirvan por un espacio de 6 meses. Cuando haya nuevas amenazas, nuevos tipos de ataques, ese pentest ya quedó, pues sí quedó obsoleto, pero eso no quiere decir que no sean buenos, hay que hacerlos. Es exactamente igual que irse a hacer un estudio de sangre hoy, y si hoy salgo bien de ese estudio de sangre, pero si los siguientes 6 meses yo me pongo a comer, grasa, carnes rojas en exceso, pues dentro de 6 meses voy a tener el ácido úrico elevado y el colesterol elevado. Es exactamente la misma explicación. Eh, es más, de hecho, ¿quién no después de que se hace un estudio, ya sé que me estoy desviando un poco, pero quién no después de que se hace un estudio médico y sale muy bien, al día siguiente se pone a comer dulces, a comer grasas, a comer irritantes, ¿no? Porque salió muy bien. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Eh, la parte que se refiere a las vulnerabilidades conocidas se refiere a que los expertos que hacen estos ejercicios se basan en una base de datos de vulnerabilidades ya conocidas, y en técnicas de ataques que se conocen actualmente. Entonces, como les decía yo hace un rato, el día de mañana, la evolución de la tecnología y esa constante búsqueda de los hackers negros que están siempre tratando de encontrar nuevas formas, nuevas técnicas y nuevas vulnerabilidades, pues ya deja obsoleta una base de datos de vulnerabilidades conocidas, eh, de ayer para el día de hoy o del mes pasado para este mes. Entonces a eso se refiere con las vulnerabilidades conocidas. Y las nuevas amenazas, pues las nuevas amenazas no siempre se pueden detectar. Eh, Hay ataques conocidos, o denominados como día cero, que son vulnerabilidades completamente nuevas, vulnerabilidades que todavía ni el mismo fabricante ha identificado. Pero como los ciberdelincuentes siempre están en búsqueda de esas vulnerabilidades, hallan una vulnerabilidad, y a eso es a lo que se le llama, las vulnerabilidades o los ataques o los exploits del día cero, aquellos que los fabricantes todavía ni siquiera conocen y el ciberdelincuente ya lo conoce. Eh, y el alcance definido, bueno, a veces el alcance definido a veces bueno, no a veces, muchas veces es una limitación. ¿Quién define el alcance? Lo define el cliente. El cliente dice, pues yo tengo una infraestructura de 1000 servidores, de 20 redes, de 100 bases de datos, pero nada más quiero que me revise 5 servidores, 3 bases de datos, un aplicativo y ya. ¿Por qué? Porque considero que eso es lo crítico. Y todo lo demás que se queda afuera, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con el alcance definido. Entonces, ya no es por la naturaleza del pentest o por todo lo que puede rodear a este campo, que hay nuevas amenazas, que los cibercriminales, sino que a veces, quien define el alcance, pues lo define muy pequeño y ya no está protegiendo todo. Evidentemente esto es por cuestiones económicas, pero yo siempre he dicho, que siempre se debería de sopesar o de evaluar qué cuesta más, quedarse desprotegido o invertir un poco más de dinero para tener la certeza de que estamos protegidos. Y bueno, la complejidad, o complejidades políticas también, así lo hemos definido nosotros, las complejidades políticas. Eh, a veces quien es el facilitador de este ejercicio con el cliente es el responsable del área de soporte o es el responsable del área de seguridad. Bueno, y así debe de ser, pero esos responsables deberían de simplemente permitir al equipo externo hacer este ejercicio sin limitaciones, sin poner
límites, porque a veces ellos precisamente porque tienen un interés en, pues en que, pues digo, no quiero salir tan mal en la prueba, pues a veces ellos mismos limitan la prueba y te empiezan a poner una serie de requisitos para hacer todas estas pruebas y te preguntan qué vas a probar y qué estás buscando y eso de alguna manera es para a ver si les da tiempo de arreglar huecos de seguridad que por ahí sospechan que tienen y el ejercicio no se puede completar de forma correcta y total. Y bueno, y las frecuencias de los pentes también son otras limitantes. Si yo voy a definir que hago pentes cada año, puede ser una medida, una frecuencia pues más o menos buena, pero recuerden que las nuevas amenazas surgen todos los días. Entonces un año sí es demasiado. O sea, hacer el ejercicio cada año es demasiado. El ejercicio debería de hacerse cada 6 meses. De hecho, algunas regulaciones financieras, las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores obligan a algunas instituciones financieras a hacer el PENTES cada mes, no cada año, no cada 6 meses, o no cada que ellos, o cada que la entidad financiera lo considere correcto, sino cada mes. Ujú. Bueno, eh, como estas medidas, como los ejercicios de análisis de vulnerabilidades o PENTES, como quieran llamarle, no son suficientes. Entonces tenemos que allegarnos de otras medidas de seguridad para evaluar los riesgos cibernéticos, ¿sí? Mientras no haga yo ejercicios o aunque yo ya haya hecho ejercicios, siempre tengo que estar atento de tomar medidas, de estar siempre atento de implementar medidas. Eh, Vamos a mencionar unas muy básicas y otras tal vez no tan básicas, pero bueno, para no obviar algunas, bueno, algunas de esas medidas que nos ayudan a nosotros es, eh, por ejemplo, definir un inventario de activos. La identificación de activos a mí me permite, lo que tengo que identificar aquí que es mis activos de información, que deben de ser hardware, software, datos, redes, aplicaciones, etcétera, etcétera. Primero eso es lo que tengo que definir, cuáles son mis activos. Les tengo que dar una clasificación a esos activos según el valor que tienen para la empresa, que tienen para los servicios que soportan. Y también tengo que evaluar una criticidad. La criticidad determina el impacto que tendría si por una falla de seguridad se detiene un servicio o un proceso. Entonces, ese impacto me puede ayudar a determinar la criticidad. O sea, si me afecta un activo, si me afecta un activo y ese activo es el que soporta la facturación de la empresa, pues definitivamente es un activo crítico y el impacto es alto. Entonces, a eso nos referimos con evaluar la criticidad. Eh, Tenemos que hacer análisis de vulnerabilidades. Bueno, eso es algo que ya hemos mencionado, o sea, hacer las pruebas de penetración, o sea, simular los ataques para identificar las debilidades. El escaneo de vulnerabilidades se refiere a utilizar herramientas automáticas para detectar estas vulnerabilidades, como pueden ser Nessus, Metasploit, Nmap, el Kali Linux, etcétera, etcétera. Hay infinidad de herramientas. Hacer el análisis del código de desarrollo de los programas, de los sistemas. Hay muchísimas herramientas, ahí están mencionadas solamente dos de tantísimas que hay, ¿no? Eh, Hay que hacer una evaluación de configuraciones. Esta esta puede ser manual. Puedo pedirle a un especialista en servidores que revise la seguridad del servidor, a un especialista en bases de datos que los datos estén seguros, a un analista en redes que la seguridad de la red esté bien configurada. A eso es a lo que nos referimos con una evaluación de las configuraciones. Estas tendrían que ser pruebas, voy a llamarlas un poco más manuales, pero tienen que ser hechas por un experto en cada campo, en cada cosa. Porque, bueno, a veces por querernos ahorrar este dinero, mandamos
hacer pruebas de 20 cosas a una persona que solo se dedica o conoce de un tema. Eh, debemos de hacer controles, perdón, desarrollar controles de seguridad, eh, como son los controles técnicos, ¿sí? Que se refiere a, pues, lo que es, por ejemplo, los accesos configurados para los usuarios, los respaldos, todo ese tipo de controles de seguridad. Y los controles administrativos que tienen que ver con escribir procesos, procedimientos, políticas, y los controles físicos que tienen que ver con el acceso de los visitantes, el acceso de los propios usuarios o colaboradores, tal vez mediante reconocimiento biométrico, dispositivos que reconozcan huellas digitales o la cara, pues reconocimiento facial. Esos podrían ser otros controles físicos. Eh, Se debe de tener listo un plan de respuestas a incidentes, un proceso de respuestas a incidentes o un proceso de gestión de incidentes de seguridad. Planes detallados en donde se indiquen las actividades. Cuando surge un incidente, qué actividades tengo que hacer para dar respuesta a esos incidentes y poder remediarlos, y definir pasos, procedimientos, roles y responsabilidades en esos planes. O sea, tienen que ser planes muy detallados, planes muy bien hechos. Tengo que simular incidentes, o sea, hacer pruebas a mis escenarios que he definido de seguridad, y mantener siempre el plan actualizado. Ese plan lo mantengo actualizado mediante pruebas que hago para ver si sale bien la prueba o si sale mal. Y pensando en nuevos escenarios de seguridad, tengo que capacitar al personal, esa es otra medida. Por eso decimos, no es suficiente hacer pentest, tengo que tomar estas medidas que no tienen que ver con el pentest, concientizar a los colaboradores sobre seguridad, eh, que esta es una concientización más teórica, pero que funciona muy bien, y la capacitación técnica en seguridad para los que se dedican a, por ejemplo, a la seguridad perimetral, a configurar dispositivos de seguridad, como es los sistemas de detección de intrusos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, los que configuran los firewalls, a eso se refiere con la capacitación técnica. Tengo que hacer monitoreo continuo. eh, por ejemplo, implementar sistemas de detección de intrusos para identificar comportamientos sospechosos y tomar una acción en cuanto a eso. Hacer el análisis de las bitácoras o de los logs, revisar los registros de seguridad para identificar anomalías y para saber qué acciones realizó cada usuario en caso de que haya habido algún incidente y algo que revisar. Eh, Tengo que actualizarme contra las vulnerabilidades, y esto se refiere a aplicar parches y actualizaciones de seguridad de forma regular. Em, tengo que usar tengo que implementar herramientas tecnológicas y tecnologías, perdón, como son los escáneres de vulnerabilidad. O sea, algunos de estos ya los habíamos mencionado hace un momento. Nessus, Metasploit, OpenVAS, Qualys, etcétera, etcétera. Sistemas de detección de intrusos, como el SNOR o el Suricata. Herramientas de análisis de malware, o sea, antivirus, que son los que normalmente tenemos en los equipos de oficina. Y tenemos que hacer identificación de amenazas. Las amenazas internas son los errores humanos que se cometen con los colaboradores. Errores de buena fe y también, desgraciadamente, eh, acciones deliberadas que pueden ocurrir por alguien que esté inconforme con con la organización. Las amenazas externas, pues, se refieren a los cibercriminales que están fuera y que pueden penetrar nuestra red, al malware que se puede adquirir en una red social, al phishing que puede venir también de fuera.
Las amenazas naturales, pues se refiere a los desastres naturales como los incendios, como los huracanes, ese tipo de amenazas. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el enfoque de seguridad cibernética en la organización. Cada organización es diferente y cada organización tiene que definir cuál va a ser su enfoque, bajo qué criterios va a definir ese enfoque y eso va a depender de su contexto, de qué tipo de incidentes constantemente se presentan. Los que se presentan en una embotelladora no son los mismos que se presentan en una papelera, entonces no puedo yo tomar el enfoque de otra empresa o que me encontré ahí en internet en un texto, en un documento, sino debo de definirlo y debo de personalizarlo. Y eso también depende de la tolerancia al riesgo y los activos críticos que yo tengo con que cuento en la organización. Eh, un enfoque de seguridad activa que me puede ayudar mucho es el que se llama confianza cero. Un modelo de seguridad que asume que todas las redes y dispositivos, todo es inseguro. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo con esa, voy a llamarle predisposición, pues siempre voy a estar atento a qué es lo a qué es lo que puede estar pasando. ¿Sí? Eh, la evaluación continua de riesgos es una evaluación que se hace todos los días. Es que yo en la organización fomente una cultura a observar el riesgo y a estar atento siempre del riesgo y a estar también a estar atentos de respetar las medidas de seguridad de la información que debe de haber, o sea, no dejar equipos abiertos, o sea, tengo que bloquearlo antes de que yo me pare a lo que sea que me levante, no dejar impresiones, reportes financieros en la impresora, los mando a imprimir y los recojo dentro de 3 horas o hasta que me acuerdo y cuando llego ya no están. Debe de haber una administración de amenazas y vulnerabilidades, o sea, eh, una gestión para identificar y evaluar y remediar las amenazas y vulnerabilidades que se presenten. Eh, y debo de identificar sí, posibles filtraciones de información confidencial que tiene que ver con el monitoreo del uso de los datos, o sea, que yo esté revisando que los datos, que ningún dato sea compartido con alguien que no debe y que no existan filtraciones hacia afuera indebidas de información que no se tenía que haber comunicado. Eh, bueno, y en resumen, pues una postura activa e integral y proactiva es aquella que busca proteger los sistemas de manera más efectiva. Entonces, cuando yo adopte una postura así, como organización, me puedo sentir más seguro, puedo reducir más significativamente los riesgos y los incidentes de seguridad y puedo eludir más fácilmente cualquier brecha de seguridad. Y obviamente el enfoque siempre debe de ser un enfoque que esté buscando la mejora en la seguridad en general. Muy bien, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar entonces con los temas que traemos para ustedes. El siguiente es qué marcos de referencia se pueden incorporar en la seguridad cibernética. ¿Sí? Avancemos a la siguiente, por favor. Realmente tenemos un montón de marcos, frameworks, estándares que podemos ir utilizando o incluyendo referente a ciberseguridad y que incluyen en la mayoría de los casos al menos un apartado referente a la necesidad o a la importancia de poder realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Tal es el caso, por ejemplo, de 27001, que incluye dentro de su metodología, de las cláusulas, el tomar en cuenta los riesgos a lo que la organización está involucrada. Igual pudiéramos relacionarlo con 27032 para ciberseguridad. Entonces, esos riesgos podemos identificarlos a través de un ejercicio de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Entonces, desde ahí podemos ir vinculando la necesidad o el beneficio de poder implementar este tipo de ejercicios. El framework de ciberseguridad de NIST
también incluye una sección específica para poder incluir los riesgos, las brechas, por ejemplo, en las que tenemos actualmente nuestro perfil, porque con la metodología de NIST, ya ven que generamos un perfil actual, analizamos las brechas junto con el perfil meta o futuro al que queremos ir llegando. Si hablamos de temas relacionados con la nube, tenemos la matriz de controles en la nube de la Cloud Security Alliance, que también nos puede ayudar a implementar controles de diferentes tipos. Igual ahorita vamos a mencionar un poco de las medidas que tenemos y que nos pueden ayudar entonces a permear la seguridad de la información en general. PCI también nos invita a generar todo un programa para gestión de vulnerabilidades, tomar en cuenta entonces cuáles tengo actualmente, cómo puedo mitigarlas y en su momento entonces decir que ya las tengo controladas, quizás inclusive llegar a limitar mucho la posibilidad de que estas puedan ser utilizadas y sobre todo también darle un seguimiento, ¿no? Esto es importante, el seguimiento que se le da a las vulnerabilidades o al resultado de los ejercicios de análisis de vulnerabilidades. Con ISO 31000 e ISO 27005, sobre todo hacemos la relación hacia la gestión de riesgos que también nos encontramos. Ahorita lo que decía de 27001, de NIST, bueno, tenemos entonces que tener una metodología para que todo lo que vamos encontrando, tanto vulnerabilidades, posibles amenazas, como sobre todo también vectores de ataque con estos análisis de vulnerabilidades, pues nosotros podamos tomar entonces una decisión correcta. Recuerden que con la gestión de riesgos tenemos entonces diferentes estrategias que podemos utilizar. La mitigación directamente, la compartición del riesgo, evitar inclusive el riesgo. Entonces, esto nos lo da 31000, que son gestión de riesgos de manera general, y con 27005 alineados a los de seguridad de la información. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Ahora, con respecto a las herramientas, los mecanismos, incluidas las medidas que podemos tomar para mantener seguridad de la información, ciberseguridad y todo esto que les comentaba de permear entonces las vulnerabilidades que tenemos, hay varios focos o categorías en las que podemos ir encontrando pues, diferentes acciones. Empezando con la gestión de identidades y el control de acceso. Para tenemos los conocidos multifactor para poder acceder, ya sea con algo que yo sé, con algo que yo tengo, con algo que soy también para la parte de los biométricos o una mezcla de algunos de ellos, por eso el multifactor. Podemos ir gestionando la viabilidad de que las vulnerabilidades se reduzcan, sobre todo porque le hago más difícil el trabajo a estos hackers del lado malo, ¿no? Los que decíamos usualmente como de sombrero negro o gris inclusive, que nos podemos ir encontrando a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Tenemos el control de accesos basado en roles, todo lo de segregación de deberes, privilegio mínimo, podemos irlo incluyendo para poder tener segmentadas las responsabilidades, el acceso, como lo que hablábamos ahorita con el multifactor, y poder evitar entonces que cualquier persona tenga, por ejemplo, acceso, pueda afectar la integridad de nuestros datos y que, bueno, no tengamos tampoco este concepto de autenticación o no repudio vinculado a nuestra infraestructura. Lo mismo con la gestión del provisionamiento de identidades, que también va de la mano de todos ellos, que vamos generando, por ejemplo, llaves en algún momento, ya sea simétricas o asimétricas, para poder ir generando un nivel de seguridad mucho más alto que simplemente con algún usuario y contraseña. En la siguiente, por favor. Para la parte de la seguridad de la red y también dependiendo de cómo nuestra infraestructura esté funcionando, porque por supuesto decíamos, podemos tener servicios en la nube, tener solamente infraestructura on-premise, pero de cualquier forma debemos de tener controles que nos ayuden a proteger la información que pasa a través de toda esa red de datos. Podemos tener los firewalls de próxima generación, sobre todo, también la parte de los IDS, los IPS, que aquí englobamos también la parte de los CDRs, ¿no? Por ejemplo, los Endpoint Detection and Response
y cualquier otro que sea algún símil, porque tenemos hoy en día muchas versiones distintas que de alguna forma son como igual antivirus de nueva generación o IDS mejorados, etcétera. Todos estos nos ayudan a detectar, sobre todo en la red, alguna anomalía que pueda estar ocurriendo. También ahorita vamos a hablar un poco de esto, del análisis de comportamiento, incluido, por ejemplo, el machine learning, la inteligencia artificial, para poder detectar cualquier cosa anómala sin importar si conocemos o no de ella. Porque recuerden que, por ejemplo, los firewalls habitualmente funcionan con reglas, la parte de los antivirus funcionan habitualmente también ya con firmas predefinidas, pero hoy en día los nuevos ataques persistentes son, digamos, con una evolución continua. No tenemos directamente una firma que buscar. Puede haber ciertas similitudes, pero estas también pueden dar falsos positivos. Entonces, siempre incluimos nueva tecnología que nos pueda tener mucho más alerta a cualquier cambio que haya. Y con la parte de las VPNs, incluir el cifrado en toda la comunicación que nosotros vamos teniendo, porque debemos de incluir este cifrado y evitar que el texto vaya plano, o como habitualmente lo decimos, para evitar, por ejemplo, estos ataques de man in the middle, ¿no? En general, el esnifeo de las redes, donde, bueno, los atacantes llegan a tener acceso, pueden obtener entonces datos valiosos de la organización que se estén transportando, ¿no? Y como decía, no solamente de manera local, no digamos todo on-premise, sino muchas veces funcionamos con distintas sucursales, con proveedores de servicios en la red. Entonces se amplía mucho más la superficie de ataque que podemos llegar a tener. La siguiente, por favor. Para la protección de los datos, de manera general tenemos, por ejemplo, con 27001, con NIST, tenemos controles específicos que nos delimitan, entre otras cosas, la clasificación y el etiquetado de los datos para poder implementar entonces controles de seguridad adecuados para información crítica, información que es pública, información que consideramos de uso únicamente interno, por ejemplo. Entonces, para proteger esos datos, acorde a la clasificación que nosotros pudiéramos identificarles, podemos cifrar los datos que estén, por ejemplo, guardados en algún sistema, en su base de datos, que estén, por ejemplo, en reposo en algún servidor, en tránsito, como lo que veíamos ahorita con las redes, o que ya estén en uso a nivel de la interacción con el usuario. Entonces, en cualquiera de estos momentos, que son los que habitualmente tenemos, reposo, tránsito o uso, debemos de tener controles específicos para mantener confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. También tenemos controles específicos que van ligados al Data Loss Prevention, a esta prevención de pérdida o también de fuga de datos, que es de vital importancia que nosotros, pues evitemos que nuestra información pueda correr, digamos, sin ninguna correa, ¿no? Porque al final del día podemos enviar un correo, podemos compartirlo tal vez a través de algún drive, a través, por ejemplo, hoy en día, ¿no? De mensajería instantánea. Entonces, podemos tener controles, hay software especializado que nos puede ayudar a evitar que esto se logre, ¿no? Detectan algún tipo de archivo, algún tipo de frase específica y bloqueamos la comunicación. También es importante que tengamos los respaldos para ayudarnos en la recuperación. Muchas de las amenazas que logramos identificar junto con las vulnerabilidades pueden, por ejemplo, atraernos el caso de los ransomware, que por ejemplo lo que hacen es secuestrar nuestra información, pedir un rescate para ella y nos las dejan inutilizable y realmente pagar algún rescate no nos asegura que podemos seguir usando la información, ¿no? Que nos la van a regresar o que dicho atacante, tal vez algún hacker, no va a poder volver a entrar a nuestra infraestructura. Entonces, lo mejor es tomar cartas en el asunto, recuperar mi información con lo que yo tenga en los respaldos y tratar de incrementar la seguridad que tengo actualmente. Esta parte de los respaldos, pues habitualmente es vista como ya la última defensa, ¿no? De alguna forma, porque significa que ya no puedo hacer otra cosa y lo único que me resta es recuperar la información.
En la siguiente, por favor. Para la parte de las aplicaciones, también podemos tener distintos aplicativos. Incluso aquí voy a incluir un poquito el comentario de los dispositivos móviles, las laptops, dispositivos móviles, como tal de teléfonos, tablets. Todos estos necesitan también protección específica, incluido también, por ejemplo, los dispositivos IoT. Estos requieren entonces un poquito más de rigor, se puede decir, porque generalmente la seguridad con la que vienen por defecto, ¿no? O de fábrica es mucho más débil que la que nos podemos encontrar directamente en una laptop, en un equipo de escritorio o en algún servidor. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de foco. Las que acabábamos de mencionar, todas ellas son perfectamente aplicables. Y aquí tenemos también algunas protecciones contra botnets, los WAF también que nos pueden ayudar. El mismo análisis de vulnerabilidades directamente, lo que estamos platicando. O algún MDM, por ejemplo, ¿no? Un Managed Mobile Device que nos puede ayudar a tener, por ejemplo, borrado remoto, establecer geocercas y poder establecer entonces un nivel de seguridad mucho más fuerte que el que pudiéramos tener simplemente teniendo, no sé, ligadas las IPs, por ejemplo, de nuestros dispositivos móviles, pero sin poder hacer nada en caso de que sean robados, de que algún virus los llegue a atacar. Entonces tenemos también distintos controles que podemos utilizar dentro de la seguridad de los aplicativos. Ahorita también decía dispositivos móviles o los de IoT para vincularlos con toda esta parte. En la siguiente, por favor. Hay un punto importante entonces dentro de toda esta gestión de riesgos que va vinculada más a la de los incidentes y por eso tenemos esta lámina de la detección y respuesta a los incidentes. Muchas de las herramientas que utilizamos aquí son para poder monitorear este tipo de comportamientos, ¿no? Por eso tenemos aquí los de análisis del comportamiento del usuario y de las entidades que nosotros vayamos definiendo. Tenemos los SWAR o los SIEM, que tal vez estos, de una manera un poquito menos técnica, en teoría, pues van filtrando logs, alertas que nos van dando todos los demás dispositivos, ¿no? Los celulares, los servidores, los firewalls, nos van dando entonces un filtrado de los datos y nos alertan sobre posibles amenazas, posibles incidentes. Y el beneficio aquí es que nosotros podamos anteponernos a que el incidente realmente ocurra. Tal vez todavía es un evento, tal vez es un posible evento todavía, no lo hemos catalogado ni siquiera como incidente entonces, y podemos comenzar nosotros a trabajar. Aquí podemos también recordar un poquito el ciclo de incidentes, ¿no? Donde estamos en la etapa primero de amenaza, luego pasamos al incidente, al daño, a la recuperación y volvemos a regresar al ciclo. Entonces, podemos anteponernos para no llegar ni siquiera al incidente y si ya estamos ahí, tratar de evitar que el daño sea lo más pequeño posible. Que eso también va ligado pues a todo esto de la gestión de riesgos que veníamos mencionando un poquito anteriormente, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces tenemos algunas recomendaciones antes de entrar a este tema de la mitigación de riesgos, que las herramientas que tenemos, ya sean cualquiera de estas que mencionamos o algunas otras, siempre deben de estar bien parametrizadas, bien configuradas por, digamos, expertos profesionales o gente con conocimiento, porque en muchos lados se dan que tenemos estos juguetes, digamos, caros y no le sacamos el 100% porque no sabemos ni siquiera cómo utilizarlos. Entonces es recomendable que cuando nosotros tenemos diferente infraestructura que es configurable, que es administrable, que siempre es como la mejor opción, sepamos cómo hacerlo y establezcamos esos parámetros acorde a lo que nuestra organización necesita. Esto lo vamos a lograr haciendo este análisis de los riesgos que tenemos, identificando parte de nuestro contexto también. Aquí estamos habitualmente nosotros expuestos. Y bueno, toda esta información entonces nos debe de servir para poder mitigar los riesgos, ¿no? O sea, todo esto que vamos viendo son al final controles de seguridad
Ahorita mi compañero Eric ya mencionaba que tenemos en general los que son documentales, los físicos y los técnicos o tecnológicos. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la mitigación del riesgo, les mencionaba que tenemos pues diferentes estrategias, ¿no?, para poder mitigarlo, ya sea aceptar directamente el riesgo porque no puedo hacer algo, ya sea que yo no tenga el conocimiento o los recursos económicos necesarios, podemos sí implementar algunos controles y decir que mitigamos el riesgo. Podemos utilizar la parte del seguro junto con la aceptación. ¿No hay algún control que yo pueda utilizar entonces directamente? Pues bueno, adquiero un seguro para compartir un poco el daño. Sí pago cierta cantidad, ¿no? Digamos el deducible, pero ya no es lo mismo que si hay un incidente y de mi propia bolsa tengo que recuperar toda la infraestructura dañada o perdida, ¿no? Entonces se minimiza ese impacto, ese daño que podemos tener. Sin importar cuál sea entonces la estrategia que podamos ir tomando, que esta va a diferir dependiendo de la organización, de las personas que están dentro de la organización y del riesgo mismo, porque no todos los riesgos los vamos a trabajar de la misma manera, pues podemos ir incluyendo entonces varias también características del riesgo para saber qué hacer, ¿no? O qué implementar. Que ya ahorita de entrada les mencionaba, controles físicos, documentales, ¿no?, o administrativos, y la parte de los controles físicos. Estos igual tenemos algunos controles de personas que van enfocados pues digamos, al comportamiento o a la protección de lo que el personal puede realizar en nuestra infraestructura. Entonces, para poder definirlo, para poder implementarlo, primero vamos con el contexto que les decía. ¿Dónde se encuentra mi organización? ¿Qué tipo de productos o servicios nosotros ofrecemos? Esto es de vital importancia siempre. Conocer nuestra organización, pues antes de tomar alguna decisión para la mitigación de riesgo. En la siguiente, por favor. Les comentaba entonces que tenemos seguridad física, seguridad de la información, seguridad de las personas, por ejemplo. En la seguridad física tenemos las medidas como el vigilante, las cámaras de seguridad, por ejemplo, las mallas, ¿no?, electrificadas, el tener paredes robustas. Toda esta sección física va incluida dentro de las posibles medidas que vayamos nosotros implementando. Podemos ahí traer conceptos como la defensa en profundidad, los anillos de protección, que van acordes a cómo la organización va estructurando en dónde se encuentran sus activos y con qué se van protegiendo. Por ejemplo, tenemos la seguridad de la información y la seguridad de las personas. Con la de las personas, les decía, son sobre todo esta parte del código de conducta, las políticas específicas, más ligado a lo administrativo, de cuáles son los límites de lo que se puede o no se puede realizar, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la formación de algún comité disciplinario en caso de que las personas pues no hagan caso a estos límites, ¿no? A estas políticas que vamos implementando. ¿Sí? El siguiente, por favor. Y con respecto a la seguridad de la información, que les decía, todo esto que tiene que ver con ciberseguridad, con proteger la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Las organizaciones entonces también deben de implementar todas estas medidas para poder disminuir probabilidades e impacto principalmente. Entonces va a haber diferentes factores que puedan ayudarnos a definir cuáles son esas medidas que implementamos y también cómo las llegamos a implementar, porque pudiéramos decir que un mismo control se implementa de maneras distintas en dos organizaciones diferentes. Tenemos que los riesgos a los que esté expuesto la organización, como los incendios, inundaciones, robos de datos, sabotaje, etcétera, pueden afectar el funcionamiento de la organización. No va a ser lo mismo una organización que esté, por ejemplo, cerca de la costa, una que esté tal vez cerca de alguna zona montañosa, una que esté en medio de la ciudad,
otra que tal vez esté también en una ciudad, pero en una ciudad más deshabitada. Entonces, esta parte del contexto que les mencionaba, que nos ayude a identificar a qué estamos expuestos, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pues no voy a prestar la atención tal vez a riesgos de los que no voy a tener para nada acceso. Y de igual manera, los recursos que tenemos nosotros disponibles, porque no siempre tenemos 100, 200 personas tal vez referentes a seguridad, a mitigación de riesgos, tal vez son 50, son 20, son 10, inclusive tal vez menos, o acorde al tamaño de la organización, pues vamos definiendo también qué tanto se puede implementar, qué tanto puedo seguir monitoreando y obviamente podemos también decidir que sí se necesitan más recursos y en ocasiones pues no podemos simplemente dar más recursos y hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Verificando la eficiencia de nuestros controles. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la parte de los diferentes certificaciones, diferentes cursos que podemos llegar a tomar, realmente existen muchos diferentes, hay de diferentes organizaciones, digamos, casas certificadoras, voy a decirles. Aquí tenemos algunos ejemplos de Easy Council, que son el Certified Ethical Hacker, el Certified Network Defender, el Easy Council Certified Insider Handler y el Computer Hacking Forensic Investigator. Cualquiera de estos podemos estarlo, digamos, tomando como parte inicial, incluso media, por ejemplo, para poder ir comprendiendo todos estos temas básicos del hackeo, ¿no? Inclusive los que mencionábamos anteriormente que tienen relación con seguridad de la información, con ciberseguridad, también pudieran ser buenas entradas para comprender en primera instancia todo lo referente al ámbito de seguridad y ciberseguridad y posteriormente adentrarnos a este tipo de certificaciones que ya son más especializadas. Inclusive, por ejemplo, las de CIS o CISM, aunque son un poquito más administrativas, también nos pueden ayudar a tener pues una visión más general de la organización, que es importante. Igual ahorita vamos a ver algunos beneficios y sobre todo recomendaciones para la implementación de los análisis. Entonces, este tipo de certificaciones, donde veo la organización de manera completa, holística, me ayuda bastante también, ¿no? Tenemos también algunos de CompTIA, que son, por ejemplo, este de Pentester Plus. También son algunos buenos que podemos ir tomando. De Offensive Security, de estos de OffSec. También tenemos cursos específicos, por ejemplo, los de PEN 200 o 300. Estos nos ayudan a poder tomar literalmente habilidades técnicas, hablando de, por ejemplo, el uso de herramientas como Kali Linux para poder realizar nuestros análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, ¿no? Y también hay varios de estos que van enfocados a redes, a wireless, a la parte web. Entonces, podemos ir incluso haciéndonos más específicos en el tipo de análisis que queremos ir realizando. Son entonces algunas de las recomendaciones que podemos darles, ¿no? De cursos. El siguiente, por favor. Entonces, recomendaciones y mejores prácticas para poder realizar el pen test. Lo que tenemos que hacer es entonces, pues digamos que anteponernos también a estas limitaciones que mencionaba mi compañero al inicio, poder ir tomando entonces, tal vez de manera más seria, el ejercicio y verlo como tal, como un ejercicio, pero que tampoco es la panacea, ¿no? Como decimos, no nos va a resolver todo, pero nos ayuda un montón si lo sabemos implementar y lo llevamos como un ejercicio habitual, ¿no? Para la mejora continua. Primero, el alcance bien definido, porque tenemos que saber cuántos activos tenemos, cuál va a ser ese enfoque que le damos, que igual ahorita platicamos tantito de ese enfoque, dónde se va a realizar, si va a ser remoto, si va a ser presencial, si va a incluir tal vez la parte de ingeniería social, únicamente ejercicios para análisis, tal vez si hago pruebas de penetración, incluyo explotación, simplemente identifico vectores. Todos estos detalles que son muy cruciales para los ejercicios tienen que estar perfectamente definidos.
tanto a nivel, por ejemplo, proveedores, donde nosotros tenemos pues ya un contrato estipulado de lo que se debe de hacer, como voy a decir consumidores del servicio, saber exactamente qué quiero. Porque puede ser que yo pida analizar entonces parte de una estructura que no es para nada crítica, que no tiene información importante y estoy en teoría desperdiciando pues todo lo que tenemos de recursos, ¿no? Entonces, pensar bien sobre qué voy a identificar mi análisis de vulnerabilidades, mis pruebas de penetración y buscar ese objetivo claro de qué es lo que requiero. Posiblemente sea simplemente cumplimiento normativo, posiblemente sea mejora de la seguridad, ¿no? Como una preocupación interna, el objetivo que tengamos que sí esté definido. Y el cronograma realista, también tomarlo mucho en cuenta junto con el alcance para poder decir, ok, son 10,000 activos, no los voy a poder analizar en un día, ¿no? Por ejemplo. Tal vez son 5, en un día puede ser suficiente, inclusive siendo uno, pudiera ser que un día no fuera suficiente, porque estamos definiendo alcances específicos donde vemos qué metodología se usa, hasta qué nivel de intrusión llegamos, como les platicaba. Entonces, todo esto marca diferentes pautas de que se pueda hacer, digamos, en 5 minutos o en varias semanas inclusive, ¿sí? En la siguiente, por favor. Entonces, ya hicimos nuestra planeación un poquito. Tenemos que ir definiendo dentro de esa planeación. Les decía la metodología que hay que utilizar. Sobre todo aquí tenemos los diferentes enfoques que son parecidos a lo de los sombreros de los hackers. Solamente que aquí hablamos de caja negra, caja gris, caja blanca o una combinación de estas metodologías que habitualmente es lo que nosotros vamos recomendando. La idea es que con caja negra no tengamos acceso a prácticamente nada de información del objetivo. Con caja gris ya nos van dando ciertas pistas, tal vez accesos pequeños. Y con caja blanca, teóricamente tenemos ya acceso directamente a todo. Ya podemos hacer un análisis completo, suponiendo que somos tal vez una especie de insider o algo parecido. Entonces ya no tenemos limitaciones. Podemos hacer entonces alguna mezcla. Empezamos en caja negra, nos vamos a caja blanca, de caja gris a caja blanca, no solamente negra y gris. Cualquier combinación es posible. La idea aquí es que todo esto también esté previamente definido, esté planeado y obviamente ambas partes estén de acuerdo con el enfoque que se va a dar. ¿Sí? En la siguiente, por favor. Las herramientas que podemos ir utilizando son bastante variadas. También ya Eric les comentaba algunas de estas. Para la parte automatizada, pues aquí tenemos estas de Nmap, Nessus, Burswim y cualquiera de las que también tenemos en Kali. Muchas de estas nos pueden ayudar a buscar vulnerabilidades de manera automática. Igual tenemos, por ejemplo, en Parrot, diferentes tipos de herramientas, pero al final vamos hacia lo mismo. Lo importante cuando usamos estas herramientas es sobre todo que el enfoque sea combinado junto con esta parte manual, no este detalle, digamos, artesanal, donde el profesional, el hacker ético, logra implementar sus conocimientos dentro del ejercicio para decir, yo veo aquí 2 servidores, veo como que no les hacen caso, voy a probar tal vulnerabilidad. Voy a ver si puedo adentrarme entonces en este servidor. Yo veo por aquí un equipo que no han actualizado en bastante tiempo. Lo más seguro es que haya alguna vulnerabilidad. Voy a probar estas que son tal vez las más comunes. Pruebo algunas otras que no lo son tanto. Voy definiendo entonces qué realizar, pero ya en este caso de manera manual, porque realmente no todo está automatizado digamos, a nivel de automatización de herramientas sistemáticas, nos puede dar pues la respuesta que buscamos. Realmente siempre es bueno hacer una combinación de ellas. La siguiente, por favor. Como documentación, siempre que nosotros vamos realizando algún ejercicio, tenemos que entregar los resultados de lo que se encontró.
puede estar ahí definido este resumen ejecutivo, la metodología que se utiliza, que esta habitualmente va antes de, para que el cliente pueda definir si está dentro de lo que él necesita. Cambiamos también algo. ¿Cuáles son las vulnerabilidades encontradas? Que habitualmente en estos ejercicios solo se informa de lo que se encontró o lo que tuvo, digamos, frutos, no digamos esos ataques que han sido válidos. Rara vez incluye todo lo que no funcionó, porque termina siendo usualmente más lo que no funciona que lo que sí funciona. Y ahí también radica un poquito pues, la importancia de hacerlo con conocimiento, de hacerlo con tiempos ya específicos para poder buscar realmente qué es viable. Realmente si todo fuera pues tan fácil de encontrar, cualquiera pudiera hacer este tipo de ejercicios. Algo muy bueno son estos últimos dos puntos, que son el incluir recomendaciones para mitigar las vulnerabilidades, porque no dejamos pues al cliente con la duda, ¿no? Nada más de que, qué estrés, estoy un poco mal, tengo 10, 20, 100 vulnerabilidades, sino que también vamos ayudando. ¿Sabes que esto se puede componer simplemente actualizando? Esto es algo de configuración y se hace en dos pasos, ¿no? Por ejemplo, entonces, siempre ayudar con la mitigación, dando recomendaciones, tal vez no haciéndolo directamente, pero ayudando al cliente a que resuelva sus problemas, es siempre como muy bienvenido, ¿no? Nos ayuda bastante, por ejemplo, a nosotros con los clientes que hemos tenido. Y bueno, el nivel de gravedad también de cada vulnerabilidad, el poder priorizar o dar una clasificación a las vulnerabilidades que encontramos también es de gran ayuda, porque dentro de estas recomendaciones y obviamente las vulnerabilidades encontradas, junto también con los vectores de ataque, nosotros podemos, como tal vez clientes u organización que recibe el informe, decir, ¿sabes qué? Las que están más altas, las rojas, esas tenemos que ponerle foco ahorita. Las que son más amarillas, naranjas, las vamos a ver después. Las que digamos son verdes o azules, no haciendo el símil de que son menos importantes, pues esas las podemos dejar pendientes. Entonces, dar un nivel de gravedad para las vulnerabilidades encontradas siempre ayuda bastante también y es creo que un beneficio bastante bueno que podemos dar dentro de nuestros informes. En la siguiente, por favor. Para las mejores prácticas que tenemos, igual dentro de la aplicación de los ejercicios, es esta priorización de vulnerabilidades que les mencionaba, dando obviamente un valor a cada una de ellas. El tener la simulación de ataques realistas, ¿no? La búsqueda de los vectores que les mencionaba, el conocer entonces qué caminito se puede llevar y sobre todo el poder explotar o identificar si es explotable esa vulnerabilidad. Por eso nos habla de estos ataques realistas, no nada más como dejarlo ahí pendiente, siempre que se incluyan pruebas de penetración, definir si fue vulnerado o no fue vulnerado, aunque exista alguna vulnerabilidad, porque puede existir la vulnerabilidad, pero no ser explotable. Tenemos la evaluación también de la capacidad de respuesta como parte un poco de las recomendaciones de mitigación, del que podemos realizar. Nos ayuda mucho saber si la organización sí está preparada para defenderse ante alguna amenaza o riesgo vinculado a sus vulnerabilidades. Y el hecho de hacer repeticiones periódicas, usualmente en la metodología tenemos una fase que se llama reinicio, retest. Ahí podemos repetir el ejercicio para ver que todas estas vulnerabilidades encontradas en el primer ejercicio, voy a decirle como la primera etapa o la primera fase, ya se lograron resolver y ya no aparecen entonces en este retest, reinicio, la segunda vuelta del análisis de vulnerabilidades. La idea es que ya no estén, posiblemente encontremos nuevas, porque ya habíamos comentado, hay nuevas amenazas, hay nuevas herramientas, podemos tal vez encontrar nuevas, pero en teoría no deberíamos ir encontrando las mismas, porque la organización pues debe parchar sus vulnerabilidades, ¿no? Debe realmente quitarlas del camino. En la siguiente, por favor. Ahora, algunos beneficios que tenemos entonces
a modo de resumen de todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Nos ayudan los análisis de vulnerabilidades para poder identificar nuestros posibles riesgos, ¿no? Vinculados a vulnerabilidades, a agentes de amenazas, les decía, vectores de ataque, que en teoría ya nos dan el camino que el atacante pudiera seguir para obtener acceso, por ejemplo, a mi información, hacer una denegación de servicios, etcétera. Nos permite priorizar cuáles son los riesgos que debemos responder con mayor rapidez, las vulnerabilidades que debemos de quitarnos con mayor agilidad y también de todas estas vulnerabilidades comprender que pues no todas son iguales, no todas se van a resolver de la misma manera. Lo que hablábamos con la mitigación de riesgos. Pues hay diferentes estrategias, hay diferentes formas de afrontar estas vulnerabilidades. Y nos ayuda a proporcionar información también para la toma de decisiones en los riesgos, ¿no? Esto nos ayuda, por ejemplo, con la parte directiva, cuando hablamos de algún sistema de gestión o de nuestra seguridad de la información en general, ¿qué podemos hacer para mejorarla, para incrementar nuestros controles actuales? ¿No? Ahí siempre nos ayudan bastante. La siguiente, por favor. Esto entonces también nos da como resultado que nuestros activos estén más protegidos. Podemos tener en teoría un poco más de confianza, de sentirnos más tranquilos, de que los datos, los sistemas, las aplicaciones y las redes no van a ser vulneradas al menos tan fácilmente. Nos ayuda a reducir el impacto de los ataques cibernéticos porque estamos mitigando los riesgos, probabilidad de impacto se van hacia abajo. Nos dice que incluso si alguna organización es atacada, pues la mitigación de riesgos puede ayudar a reducir el impacto de este. Mejoramos también la confianza con clientes y socios, y sobre todo si nosotros somos del tipo de organización que lleva, digamos, una banderita de que hemos realizado algún análisis de vulnerabilidades, que tenemos tal vez implementado algún sistema de gestión. Esto ayuda a dar confianza, tal vez participar en licitaciones nuevas y bueno, tener entonces nuevas oportunidades de negocio también. La siguiente, por favor. Tenemos la identificación de los riesgos, ¿no? Que tenemos que identificar su origen, su fuente, la probabilidad que tiene, la consecuencia. Hay que evaluar estos riesgos para poder ponderarlos y asignarles una calificación y también generar nuestra propia estrategia de riesgos, alineado a nuestro propio apetito de riesgo, a nuestra propia metodología y obviamente propio criterio para poder definir, como decíamos ahorita, cuáles voy a mitigar, cuáles voy a evitar, cuáles acepto, etcétera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, con esto cerramos la parte de los beneficios que tenemos de implementar eh, los análisis de vulnerabilidades y las pruebas de penetración, ¿no? Y además, ¿qué otro tipo de herramientas necesitamos? Porque simplemente estos solos, como decíamos al inicio, no son suficientes para protegernos. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Tuvimos por ahí algunas preguntas que nuestro compañero Sergio estuvo ayudándonos a responder durante la sesión. Al parecer, de momento no tenemos alguna otra pregunta abierta en el chat. Entonces, no sé si Eric, Ángel, tengan algún comentario de cierre. De mi parte, simplemente agradecerles ahorita el tiempo que nos prestaron, que nos acompañaron y obviamente los esperamos ver en futuros eventos con nosotros. Gracias a todos. Recuerden que es mejor invertir en seguridad que estar remediando incidentes de seguridad, estar lamentando pérdidas de datos de información y hasta tal vez la clausura de un negocio, ¿no? Por este tipo de cuestiones. Nada más, gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por los conocimientos compartidos. A mí no me resta más que agradecer a todos por su participación. No olviden seguirnos en redes sociales como Global Links México para conocer nuestros próximos eventos. Nuevamente,
Muchas gracias y que tengan excelente noche. Hasta luego.